Muy buenas a todos. Sean bienvenidos a una nueva entrega del canal Críticas Metaleras. Aquí con mi amigo personal Ricardo y Hola a compañero todos. en esta cruzada hoy día vamos a hablar un tema que, como a nosotros nos gusta meternos en los temas peliagudos del metal y como lo hemos hecho en otros videos anteriores, vamos a hablar un tema que también es casi una, no sé si decir una peculiaridad de este género, pero sí es algo que se da con relativamente frecuencia, incluso en las bandas más consolidadas de este género musical. Como habíamos comentado, eh, una de las particularidades que tiene el metal, en algunas bandas sobre todo, es la constante rotación. Hay algunas bandas que ya es casi como una característica propia el hecho de que hayan bandas que roten constantemente sus músicos. Generalmente eso pasa sobre todo cuando es la visión de un solo, de un músico que para llevarla a cabo requiere la ejecución de otros músicos y que esta visión musical que esta persona tiene va variando a través del tiempo, como es por ejemplo uno de los casos más emblemáticos de este estilo es por ejemplo lo que hace Dave Mustaine con Megadeth. Pero, ¿qué pasa cuando el que se va no es el guitarrista de turno, el bajista de estudio, el baterista que grabó uno o dos discos, sino qué pasa cuando el miembro que decide retirarse eh, es de los miembros más importantes de la ¿cómo se llama? De la agrupación, ya sea por la ascendencia que tiene dentro del grupo, ya sea porque es incluso, como vamos a ver en algunos casos, parte de los miembros fundadores de la banda. Ya lo habíamos tratado un poco cuando hablamos del tema de los proyectos paralelos. Pero ¿cómo se llama? Lo amoldamos en un contexto de que los músicos pueden compatibilizar dos agrupaciones. Pero aquí vamos a hablar directamente ya cuando en teoría ya la cosa tiene un punto sin retorno. Cuando ya este miembro importante de esta agrupación decide directamente sería todo con esta banda y yo me voy, chao, nos vimos, bendiciones y deja el proyecto, abandona el proyecto derechamente. Entonces, sin más dilaciones, con Ricardo nos va a plantear el primer ejemplo que hemos decidido poner en este video respecto a esta situación. Ricardo. A mí me llama mucho la atención que me acabo de dar cuenta de los dos ejemplos que voy a mencionar yo, no son idas de miembros de bandas voluntarias. Me acabo Ah, de percatar. ya. En mi caso, por lo menos, los ejemplos que voy a mencionar yo hablo de despidos directamente, de maneras bastante abruptas las dos. Claro. La primera que voy a mencionar yo actualmente va a ser, bueno, ustedes saben que yo soy un gran fanático del género del power metal en general, Ujú. y uno de los grupos principales que empecé a escuchar yo cuando empezaba a conocer este género fue Nightwish, Ujú. ¿ya? Y yo viví o escuché en la época de Nightwish cuando aún estaba Tarja, ¿ya? Ya. Y es este el caso que voy a mencionar yo, cuando Tarja Tunnel es la cantante principal del grupo que estuvo prácticamente los primeros 5 álbumes, en el Ujú. Anger for Fears, Oceanborn, Wishmaster, Everdream, Century Child y Once, Ujú. los primeros 5 discos del grupo y en verdad básicamente los pilares esenciales de la música fuerte presencial de Nightwish. Eh, yo viví la época en cuanto ella se fue expulsada de la agrupación por motivos de diferencias como personales entre los integrantes. Ya. Es muy interesante marcar este ejemplo porque la banda se aprovecha de este momento y saca un en vivo llamado End of an Era, el fin de una era, Ah. donde tocaron el último concierto con ella. Lo interesante es saber que, por lo que dicen, todos los integrantes de Nightwish manejaban esta información de que, oye, este es el último concierto de Tarja, aquí se despide a Tarja, menos ella. Oye, qué chistoso. ¿Y ella no se habrá dado por aludida por el nombre del recital? ¿O lo tiraron el nombre después? Yo creo, por lo que tengo entendido, el DVD fue llamado así, no sé si el recital. Ah, no, que sería muy coche su madre decir, oye, el fin de una era. Ah, sí, que era va a terminar. La tuya en la banda.
No sé qué. No, de hecho, es bastante fuerte cómo fue la retirada de ella, porque dicen los rumores. Yo voy a hablar siempre de rumores, Claro. de las fuentes más conocidas. No estoy diciendo la verdad objetiva porque yo no estuve ahí lamentándolo mucho. Ella recibió una carta de despido firmada por todos los integrantes después del concierto, como en su habitación, así como, oye, mira, toma, chao, nos vemos. Oh. Y no, bastante fuerte. Y implicó bastante cambios musicales en lo que era Nightwish, después, posteriormente, porque evidentemente su reemplazo, Annette Olson, que para mi opinión es una muy buena cantante, pero no llega a los tonos operísticos que tenía Tarja, involucró en sí un cambio musical en Nightwish. El hecho de que Tarja se haya ido y haya entrado Annette Olson, que tiene un gran registro cantante vocalmente, pero no llega a los tonos operísticos que tenía Tarja, significaron muchos cambios sonoros musicales en Nightwish. Si bien es cierto, siguieron con el concepto de ópera, symphonic metal, podríamos decir, y manteniendo como metal, los registros de voces ya no eran el fuerte de Nightwish aquí. Y eso trajo alguna diferencia en los fanáticos o cómo podían abordar al grupo directamente. Y también fue un tema más o menos denso para ellos, en el sentido de que, como ella no llegaba a los mismos registros, las canciones cuando ella las interpretaba en vivo, en concierto, las canciones que no eran de su época, claro, se notaba un poco el ajuste que tenía que hacer ella al trabajo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que esta ida de Tarja también perjudicó en cierto punto a Annette, en el sentido de que la gente esperaba más de ella, pero claro, no tenía el registro de voz. Entonces se veían menos que Tarja. Pero en mi opinión, yo viéndolo súper cerrado así, Annette igual tenía mucho que ofrecer. Ya, es bien interesante el tema. Ahora yo voy a ir con mi ejemplo, que en este caso voy a hablar también de un vocalista, y no de cualquier vocalista, sino quizás uno de los más emblemáticos de la historia del metal, que es nada más y nada menos que de Bruce Dickinson. Bruce Dickinson, que al decir verdad, su partida en 1993, yo estuve investigando, estuve leyendo. En primer lugar, como que fue, si bien es cierto, se fraguó la idea de abandonar a Iron Maiden a principios de los 90, cuando el disco que habían sacado en esa época, no recuerdo el nombre exacto, pero era el anterior al Fear of the Dark, porque el Fear of the Dark, el No Prayer for the Dying. Cuando Bruce Dickinson empieza como a barajar la idea de abandonar a Iron Maiden con la salida del disco No Time for the Dying, No Prayer. Si bien es cierto, la idea la empezó a fraguar en esa época, si no fue con el lanzamiento, con la gira, con el término del tour del mítico disco de Fear of the Dark. Ya cuando Bruce Dickinson decía, no, yo me retiro, yo como que en ese trabajo, en el anterior, como que sentía que se sentía como una inquietud musical que ya quizá en Iron Maiden ya no la podía plasmar. Entonces como que él y convengamos de que también Bruce Dickinson es una persona bastante multifacética. Nos podríamos tirar un video completo hablando de las múltiples cosas que realiza Bruce Dickinson en su tiempo libre y las distintas aficiones que él tiene. Pero dicho esto, en el año 1993 se anuncia el retiro de Bruce Dickinson de la banda, y al tiempo después fue anunciado Blaze Bayley. ¿Te viene el nombre, cierto? Sí. Muy bien, Blaze Bayley. Hice mi tarea. El cual aquí me voy a analizar las dos vertientes que pasó. La carrera de Bruce Dickinson como solista, debo decir de que de hecho podríamos decir que hasta en cierta forma a Bruce Dickinson le fue mejor que a Iron Maiden sin Bruce Dickinson. ¿Por qué? Porque por dos razones principalmente. Uno, porque las canciones que compuso Bruce Dickinson en su época de solista son bastante buenas. Por ejemplo, a mí me gusta una que tiene una historia bastante particular, que es la de Tears of the Dragon, que esa es bastante buena y tiene una historia bien sabrosa por detrás. Él la compuso
cuando se enteró de que la esposa de la pareja de Bruce Dickinson le fue infiel con uno de los músicos de Motley Crue. Ya, entonces tiene a salseo la canción, y es una canción bastante bien lograda con el identificable y mega reconocible estilo de canto y portentoso y prodigioso de Bruce Dickinson. Él sacó cuatro álbumes, pero el primero, el Balls of the no sé qué. Balls of Picasso, creo. Balls of Picasso. Balls of Picasso, sí. En ese salió, por ejemplo, Tears of the Dragon, y es un disco bastante bueno. Igual hubo como un tercero, o sea, los otros dos fueron como de calidad, como de quizá el tercero es el más malito de todos, pero en realidad fue una carrera bastante, son unos discos bastante buenos, por decirlo de alguna forma, los que logró Bruce Dickinson por su parte. Por otro lado, y por esto yo digo que a Bruce Dickinson le fue mejor, Iron Maiden como que tomó una decisión bastante arriesgada, por decirlo de alguna forma, por incluir a Blaze Bayley, porque el estilo de canto es distinto y musicalmente suena distinto Iron Maiden en la época con Blaze Bayley, lo cual también trajo cierto resquemores, y la recepción de Blaze Bayley fue bastante como ambivalente con respecto a los fans. Hay una anécdota que, por ejemplo, que cuando vinieron, como ustedes saben, Iron Maiden es una de las bandas que disfruta de venir aquí a nuestro país. En el año en que vinieron, ellos vinieron como teloneros de Héroes del Silencio. No sé si tú sabes la historia de qué pasó ahí. Esa cuando vino Blaze, ¿verdad? Cuando vino Blaze, sí. Claro, el escupitajo. Claro, que en primer lugar como que no dejaron que el público estaba enardecido, entonces como que básicamente fue una lluvia de escupitajos tanto con Héroes del Silencio, a tal punto que Héroes del Silencio de ahí nunca más vino a tocar a Chile, y dijo no voy a venir nunca más con estos conches su madre. Y por otro lado también empezó a agarrar apoyo a Iron Maiden, hasta que hubo un momento que tuvieron que parar el recital y decir, oye, si siguen con la weá, nosotros nos llegamos y nos vamos nomás. Pues entonces como que... Y con enojo. Y con enojo, sí. Bien. Entonces como que al final... Claro, o sea, no creo que en todos los recitales hayan recibido escupitajos, pero habla un poco, es una muestra un poco de la recepción que tuvo Blaze Bayley en su época de Iron Maiden. Lo cual... O sea... Claro. Yo tenía entendido un poco que lo que pasó con lo de los escupitajos también eran como más que hacia Blaze, porque también le llegaron a Steve Harris, fue como más choreza, así como mira lo que hacemos. Claro, sí, digamos que era una época en que también como que se estaba abriendo los recitales masivos aquí en Chile. Bueno, la cosa es que después de 2 álbumes que grabó Iron Maiden con Blaze Bayley, fue como a fines de los años 90, a principios del 2000 fue cuando ya se sentaron a negociar con Bruce Dickinson y dijeron, necesitamos que vuelvas, bla 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 bla. En cambio incluso hubo un tiranteo en la negociación de que de hecho en los trabajos que ¿cómo se llama? que tenía Bruce Dickinson incluyó uno de los antiguos guitarristas de Iron Maiden. Y parte de la negociación fue que incluyeran de alguna forma a ¿cómo se llama? Este guitarrista. Y a Dean Smith, sí, yo sabía que el apellido era Smith. Bueno, cuento corto, de ahí en adelante de Iron Maiden en su formación incluye 3 guitarristas y eso lo podemos disfrutar en vivo. Y de ahí sacaron el primer álbum, creo que sacaron fue el Brave New World, ¿te parece? Exactamente. Muy bien. Cuando volvió Bruce Dickinson fue con Brave New World, y hasta el día de hoy el Iron Maiden... O sea, esta es una historia que tiene como un final feliz, a diferencia este es como el final más feliz que podemos encontrar dentro de este listado, porque... La verdad que sí. Sí, hasta el día de hoy es como de los rompimientos que vamos a hablar, el que terminó con la reestructuración y la reintegro del miembro en cuestión. Así que ahora te cedo la palabra a ti para que nos develes el siguiente caso, que
spoiler es bastante Bastante heavy. heavy, literal. Bastante true. Claro, no sé si Bueno. es true, pero sí es bastante denso el tema. True de como esto es verdad, así, Sí. esto no puede ser así. Wow. Sí. Mira, antes de decirlo quiero hacer una cosa, una acotación que igual me llamó mucho la atención cuando se fue Dickinson de Maiden, es que también ellos hicieron como una suerte de un concierto también como de despedida a Bruce Dickinson, el Racing Hell. En el Racing Hell donde asesinan a Dickinson en el concierto. ¿Cómo? Lo que pasa es que en ese concierto es muy entretenido de verlo, la verdad, porque es un concierto de la época de Fear of the Dark. Entonces el setlist va muy relacionado con ese disco. Pero en ese concierto no sé por qué razón involucraron a un mago, a un ilusionista. Ya. Y como que hacía trucos de magia entre medio de algunas canciones. ¿Ya? Pero en parte de las canciones matan a Dickinson, lo meten como en la doncella de rey y lo matan. Algo así. Está bien. Como que se como, ¿por qué se fue? Se murió. Se murió, claro. Claro. Bueno, bien, mi siguiente tema es hablar de una banda que igual es bien hermética dentro de todo con respecto a los cambios de integrantes o cómo se van los integrantes de la banda. Que se llama, bueno, la banda de heavy metal, Manowar. Si bien es cierto, Manowar ha tenido una formación bastante como... bueno, han habido pocos cambios, pero estos cambios han sido bien sujetos. Los integrantes más fuertes siempre han sido Eric Adams, el cantante, y Joey DiMaggio, el bajista. Siendo los bateristas y los guitarristas los que han ido cambiando. ¿Ya? El que voy a tomar yo es la última ida del penúltimo guitarrista que tuvieron en ese momento, que fue Carl Logan. Carl Logan era el guitarrista de Manowar desde 1996 para el disco Louder Than Hell. Si bien ese Manowar ha tenido una historia discográfica bastante larga, se demoran harto en sacar los discos. Entonces, desde el 96 hasta el 2012 por ahí, si no me equivoco, sacaron como 3-4 discos nomás. Que fueron el Louder Than Hell, el Warrior the World Unite, el God of War y el Lord of Steel. Esos 4 discos. Algunos envíos entre medio, pero para pero disco de estudio, esos 4 son. Claro, sin contar el EP, sin contar el EP de Thunder in the Sky, sin contar este EP, ¿ya? Y en todos estos discos trabajaron esta formación que fue bastante estable. ¿Qué pasa? La ida de Carl Logan fue bastante abrupta y bastante significativa en el seno de la banda, ya que a Carl Logan lo fue, ¿cómo decirlo? Fue descubierto en posesión, esa es la palabra que está buscando, posesión de material pornográfico de menores. Wow. ¿Ya? Sí. Esto implicó literalmente un arresto hacia esta persona y generó una condena, por lo que tenemos entendido, de alrededor de 25 años de prisión. Evidentemente los integrantes de Manowar, los jefes, que son Eric Adams y DiMaggio, dijeron: no compadre, tú esto no, chao, te fuiste despedido. Claro, corresponde. Bastante directo, bastante... sí, sin duda. Pero como digo, fue bastante abrupto porque no fue una... o sea, hay una diferencia de pensamiento, obviamente, porque si ellos estuvieran a favor de la pedofilia, porque bueno, siguen la banda grabando en la cárcel, ¿cachai? ¿Cómo se llama? Si Vickers podía sacar discos en la cárcel, ¿por qué no tú? ¿Cachai? Claro. Pero aquí no, porque se nota el tiro que ellos dijeron: oye, ¿sabes que esto igual, en el peor de los casos, por lo bajo, esto puede arruinar la presencia de la banda? Claro. Que ya de por sí tiene elementos bien machistas, en mi opinión, aunque para mí es como más de carácter lúdico, en el sentido como no de serio, o no sé, perdón, claro. Es irrelevante, la verdad, pero entiendo como que su pensamiento podría no estar bien significado, y ellos dijeron: no sé qué, compadre, chao, te fuiste por huevo. Claro. Más que huevo, pero ya. Entonces entra en la formación a reemplazar a este integrante, alguien muy entretenido de pensar, porque como digo, las formaciones de Manowar son bastante únicas en ese sentido. El integrante que reemplaza a Manowar no es un guitarrista como connotado, conocido, considerando el nivel que tiene Manowar en el medio, ¿ya? Sino que lo reemplaza un guitarrista de origen brasilero,
de una banda que hacía tributo a Manowar. Wow. Y eso, así un compadre que no, que nadie lo haya escuchado en su vida, que se llama Ivy Martel, el nombre como artístico, porque el nombre oficial es Evandro Moraes. Claro. Como digo, su actividad de banda fue formar parte de una banda de cover de Manowar llamada King of Steel, ¿ya? Y participar de eso a Manowar. Igual bueno, dentro de lo como se traumático, podemos sacar una historia bien curiosa dentro de Manowar, claro. O sea, la verdad hay que reconocer que tiene la pega hecha. Ivy Martel, al ser un fanático de Manowar, nomás quizá haber participado en una banda de covers de Manowar, lo más probable es que se sabía las canciones en guitarra, entonces claro. Oye, no hay mucho que entrenar ahí, y al compadre tiene que estar cumpliendo el sueño. Sí, living the dream. O viviendo una pesadilla, porque no se sabe, ¿no? No sé, claro, igual tenemos otro ejemplo de lo que le pasó a, bueno, no es metal como propiamente tal, lo que le pasó a Journey y Arnie Pineda, el filipino, claro, que después dijo, no, extraño a mi mamá, extraño a mi familia, en vez de estar girando y viviendo la vida del rockstar. ¿Qué pasa? Idiota. Entonces, y lo importante de esto de Ivy Martel es que al menos también tenemos un poco un registro de él, de sus composiciones en Manowar, porque ha participado en el único EP que ha salido de Final Battle. Supuestamente Manowar está en una gira de despedida, o estas giras de despedida, ustedes saben a lo que estas giras de despedida. Giras. ¿Ya? y supuestamente van a sacar unos EPs haciendo como alusión a este último combate de Final Battle. Van a hacer 3 EPs. Y bueno, hasta ahora sacado uno nomás. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, el único trabajo como que tenemos fuerte de este guitarrista es el TP, que en verdad son como 3-4 canciones nomás y un poco más. Pero sigue la misma estela. ¿Sí? Entonces, lo más probable es que le hayan dicho, mira, toca esto. Claro. Toca esto. Muy bien. Entonces, aporte a lo que es a la banda, yo no lo veo. Aporte así como musical, sino que como que sigue la línea. Fue como un buen reemplazo directamente. Claro. No es cierto, no como los ejemplos que hemos mencionado anteriormente, como con Blaze o con Annette, que hubo un cambio significativo a la hora de hacer escuchado el grupo. Exactamente. Como que hay un antes y un después, se nota. Claro. Evidentemente también porque es el cantante. Obviamente. Yo creo que es uno de los primeros factores que uno se nota al tiro cuando ustedes cambian. Sí, pero también igual es como decisión de ellos, como que buscar uno que fuera, pues, porque podrían haber elegido idea ver cantantes que tengan registros parecidos a los predecesores. Claro. Entonces como que pasa más que nada una decisión de ellos, más que como una imposibilidad. De hecho, me acuerdo yo, haciendo un poco a lo que estamos hablando de la época de cuando se fue Dickinson de Maiden, creo que Andrés Matos, el ex cantante de Angra, que bueno, que en paz descanse, tengo entendido que él participó en las postulaciones para cantar en Iron Maiden, y igual Matos tenía un registro similar. Claro. Por lo que recuerdo de esa historia. Sí. Pero bueno, entonces este es mi último ejemplo, una historia bastante trágica al comienzo, que para mí parece que puede tener un final también feliz para una persona que creo que tal vez nunca pensó en su momentito, voy a tocar en Manowar. Claro. Creo que está... Claro, como que tiene de todo tu historia, me agrada. Tiene es como tragicómica. Claro. Podríamos darle esa denominación. Muy bien. Y para finalizar esta pasada de idas de miembros importantes de las bandas, voy a hablar de un caso que también fue bastante icónico en su momento y que hasta el día de hoy sigue teniendo repercusión, que es la ida de Mike Portnoy de Dream Theater. Mike Portnoy es parte del triunvirato fundador de Dream Theater por allá por el año 1985, que fue como que se conocieron tanto Mike Portnoy, ¿cómo se llama? John Petrucci y el tecladista, que no me acuerdo cómo se llama. No, era el bajista. ¿El bajista, estáis seguro?
Estoy casi seguro porque el tecladista que está ahora en Dream no es el mismo que partió la banda. Ya. Sigue contando, yo voy a Ya. confirmártelo. Ok. Bueno, el caso es que Mike Portnoy, después de una larga trayectoria, porque convengamos que Dream Theater, como que uno de los grandes sellos que tiene son el virtuosismo de sus músicos, porque derechamente son músicos de conservatorio. En el año Exacto. en el año 2010 decide Mike Portnoy, igual hasta el día de hoy, las razones de la partida de Mike Portnoy de Internet todavía no están del 100% dilucidadas, y cada vez y cada entrevista que yo he leído, como que hay una versión distinta. Por ejemplo, la primera versión, Como la Biblia. claro, como que San Mateo, San Marcos, como que San Myung, San Portnoy. San Portnoy, como que todo eso tiene como su propia versión. En una primera instancia se dijo que eran desavenencias musicales que tenían y como una relación relativamente tensa, por decir de alguna forma. Después, por ejemplo, en el año 2016 él da una entrevista y Mark Portnoy creo que da una respuesta bien vaga, por decirte que él no se veía a sí mismo tocando con los mismos músicos toda la vida. ¿Ya? Y finalmente hay una entrevista que está también desde el año 2020, en la cual habla de que... Sí, reciente, fue como a principios de año, cuando él en un podcast revela de que, por ejemplo, él sentía de que todo el peso de la banda recaía en él, porque no solamente participaba activamente en las composiciones de la banda, sino que del trato con los fans, del merchandising, etcétera, etcétera. Y, sí, igual yo creo que eso no es como una buena excusa, porque no es como, no sé, yo creo que no sé si existirá la figura del community manager o algo por el estilo, pero puta, no creo que ya te creo que tengáis esos problemas cuando eres una banda que está recién emergiendo, algo por el estilo, pero yo creo que igual podréis como por ejemplo pagarle a alguien para que haga esas cosas, pues, y no... Yeah. Igual hay gente que es bien como controladora con respecto a esas cosas, entonces igual le gusta No, está bien, pues, está bien, pero yo creo que en algún punto, o sea, si tú... Delegar es difícil. Pero es que, por ejemplo, si tenéis 1000 fanáticos, 100 fanáticos y podéis responder, ¿cachai? Ya, ahí te creo, pero si ya, por ejemplo, si estáis hablando de una banda como Dream Theater que tiene alcance a nivel mundial, que tiene millones de seguidores, que mueve millones de dólares en merchandising, etcétera, etcétera, yo creo que es una pega que podéis delegar, pues esa weá es ser cagado. Obvio, no, si yo estoy diciendo como teoría, así como... Claro, por ahí. ¿cachai? Entonces, o tal vez no diría lo de los fanáticos, pero tal vez sí viendo como el tema del merchandising que dices claro. tú, o la dirección artística, las portadas. Por supuesto, ¿cachai? Entonces, claro, bueno, la cosa es que como que esas son como las razones que ha dado Mike Portnoy en distintos medios, en distintas entrevistas. Lo cierto es que después de la ida, porque igual fue una ida bastante traumática, pero que ¿cómo se llama? Que a medida de que había pasado el tiempo, como que Dream Theater de cierta forma logró rentabilizar un poco esa salida, porque por ejemplo un documental que yo honestamente no soy tan seguidor de Dream Theater como mi amigo Ricardo, pero ya, pero yo soy nada. O sea, no nada, pero me gustan un par de canciones, pero no es como de mis bandas de cabecera. Pero yo honestamente recomiendo, creo que está en YouTube el documental de Spirit Carry On, en el cual muestran es como el docu-reality, donde hacen como, básicamente es como el casting para buscar el próximo baterista de Dream Theater, donde es una playa de bateristas virtuosos tocando junto con los músicos de Dream Theater, y eligen a Mike McKinney, que tiene el récord que tuvo el récord, no sé si lo tiene actualmente, pero ostentaba en su tiempo el récord de ser el baterista más rápido del mundo, que es básicamente, y además como que se dedicaba a dar clases de batería en una universidad en Estados Unidos. O sea, estamos hablando de que es una eminencia en el manejo de su instrumento, que en este caso es la batería. Claro, entonces y además, por ejemplo, como que el nombre del disco posterior, que hace como un pequeño guiño a esa salida, que el nombre del disco es A Dramatic Turn of Events.
que en el cual como que hacen un guiño, si no cacho en inglés, como ¿cómo decirlo? Un inesperado giro en los eventos. Claro. Claro, dramático, inesperado. La cosa es que, claro, como que hace un guiño de que ellos tampoco esperaban de la salida de Mike Portnoy. Bueno, digamos de que Mike Portnoy después de ahí como que ha sido, como que voy a reciclar un poco la denominación que usé hace un par de videos atrás, que es este grupito de músicos canapé, que en cualquier colaboración que ustedes vean participa bastante Mike Portnoy. De hecho, como que en algún tiempo que también giró con Avenged Sevenfold, que es una banda que no tiene ni por asomo un sonido similar al que tiene Dream Theater. Ha participado en distintas colaboraciones, hace muchos videos en YouTube. De hecho hay uno muy chistoso que es cuando que intenta tocar canciones de Dream Theater con una batería de Hello Kitty, así. Claro, Que es bastante entretenido de ver, pero hasta el día de hoy más o sea, él habla también en su entrevista de que él se siente muy contento, muy orgulloso de haber hecho colaboración con más de 50 músicos, palabras de él, en distintos discos y en distintos recitales. Y por otro lado, Dream Theater ha sacado, parece que 3 o 4 discos después de la ida de Mike Portnoy, que son las Dramatic Turn On Events, The Astonishing, Dream Theater, y me parece que sacó un vivo que no recuerdo. Salió hace poquito el año pasado, creo, el Distant Overtime. Ese mismito. Bueno, honestamente yo me di el trabajo de escucharlo, si bien es cierto, con la Dramatic Turn Events y Dream Theater tiene canciones singles bastante buenos, pero el Astonishing es como que no, a mí personalmente como que me cuesta un poco digerirlo, porque es como ya, bien. Y es como un poco la crítica que se le hace a Dream Theater desde los fanáticos, porque como que con la idea de Mark Portnoy, y aparte del virtuosismo que le añade a la ejecución, como que también le impregnaba un poco de groove, de pasión, de alma a Dream Theater, y siento que con McKinney, siendo que en la ejecución es impecable, por decirlo menos, o sea, impecable por parte baja, o sea, todos los apelativos en cuanto a la ejecución son brillantes, pero en cuanto como a ese groove, a ese feeling, como que adolece un poco de Dream Theater, y eso es lo que un poco me genera, por eso yo prefiero personalmente más la etapa con Mike Portnoy, ¿cachai? Claro. Confirmando un poco lo que decía Miguel, claro, era John Muir el tercer John Muir. de la Trinidad. Ya. Sí, John Muir. Claro. Muy bien. Y bueno, y un poco diciendo también que, viendo un poco, Portnoy igual tiene como proyectos actuales, como son los Apollo, Liquid Tension Experiment y Metal Alliance, son como los grupos más, como que ha estado trabajando más actualmente junto con Transatlantic. Tiene como hartos proyectos. Tiene hartos proyectos, pero ninguno de las dimensiones que es de Dream Theater. Entonces está como ahí hueveando. A mí me gustó mucho el trabajo que hizo, o cómo se habrá generado, la verdad. No sé si conoces este grupo llamado Adrenaline Mob, donde tocó con la batería Portnoy, y el cantante era el cantante de Symphony X. Ya. Russell Allen. Y el problema era súper chistoso, o sea, no chistoso, pero como interesante ver como dos músicos de la escena progresiva del metal, porque Symphony X también es un grupo súper técnico en su forma de componer y todo, participaban en un grupo que era muy tipo groove metal, o incluso metal moderno. Claro. Después de eso, de ese disco, se fue Portnoy y Russell siguió con este proyecto y han sacado un par de trabajos más. Bueno, hasta que tuvieron un accidente donde creo que falleció el bajista, fue un accidente bastante grave allá en Estados Unidos, por lo que tengo entendido. Wow. Pero a lo que voy yo, que igual era como interesante ver a Russell y a Portnoy en una situación un poco más ligera. Claro. Igual virtuosismo, tanto virtuosismo yo creo que puede alcanzar al final. Sí, incluso independiente que sea músico de conservatorio. Muy bien. Quiero decir algo antes de que, ya, por si acaso, no hubo conciertos de despedida de Mike Portnoy ni de Dan Logan. Muy bien. Claro, me imagino. Sí, ya, mira, vamos a despedir de Manowar. Vamos a despedir a nuestro guitarrista que fue acusado de contener contenido pornográfico infantil. Así que un aplauso.
De la concha de tu madre. Pedófilo. Ya. Muy bien. Muy bien. Con este caso damos por concluido el video de esta semana. Si te ha gustado el tema, si quieres que deberíamos hablar de otros temas o si quieres añadir otros músicos que también entran dentro de esta categoría de idas traumáticas, por decir de alguna forma, puedes dejar en la bandeja de comentarios. Suscríbete, puedes suscribirte a nuestro canal, seguirnos en Instagram, que tenemos un Instagram que vamos a reactivar. Y los dejamos invitados también para que vean también los videos que vamos a colgar acá arriba de los otros temas tópicos que hemos tratado en Críticas Metaleras. Así que sin más dilación, mi nombre es Miguel. Yo soy Ricardo, que estén muy bien. Adiós. Adiós, adiós.